Amigos de TV Ciudad, es un gusto reencontrarnos para continuar observando al sector agropecuario. Sigue sin llover, aunque se prevén lluvias para las próximas horas. Esta falta de lluvia está preocupando en el territorio nacional porque podría declararse emergencia agropecuaria a todo el Uruguay por déficit hídrico. Hasta ahora son 7 departamentos que están recibiendo ayuda: 33, Cerro Largo, La Valleja, Rocha, Maldonado, y ahora se agrega Florida y Canelones. Meteorólogos ya anuncian que prácticamente no vamos a tener invierno y que la primavera se adelantaría. Este será tema de análisis con el presidente del Instituto Nacional de la Leche en Capital Agropecuario más adelante. Y para comenzar a desarrollar otros temas, decimos que a fin de mes se realizará el Congreso de la Federación Rural. Será el 29 y el 30 de mayo en el departamento de Artigas, concretamente en el local Chiflero. Será el Congreso anual número 98. Confirmó la presencia del presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, y tendrá como tema central justamente un análisis del nuevo escenario para el sector agropecuario uruguayo a encarar a partir de este año. Otro tema de fondo que estará sobre la mesa en el Congreso anual está vinculado con el agua. Rodrigo Herrero, integrante de la Federación Rural, expresidente también de la gremial de la Herradura, dialogó con Capital Agropecuario. Es una vez por año en la cual todas las federadas, que son las que alimentan a la Federación Rural, las que mandatan a la Federación Rural, se reúnen en algún lugar del país para tratar los temas del momento, los planteos, las estrategias. Como quien dice, es la que le marca las tareas para el nuevo Consejo Directivo del presidente y todo su equipo para accionar en el año. ¿Qué productores integran la Federación Rural? Mira, se ha ido, si arrancás, estamos ahora en los 100, cumpliendo a fin de año los 100 años de creación de la institución. Indudablemente ha cambiado mucho la agropecuaria en estos 100 años, el perfil de los productores, de los que eran aquellos productores de principio de siglo pasado a lo que hoy tenemos en el siglo XXI. Antes era una institución más bien ganadera porque el país era fundamentalmente ganadero. Hoy la institución tiene desde ganaderos, obviamente siguen habiendo ovejeros, que somos menos, pero seguimos estando. Hay una participación muy importante de gente vinculada al sector lechero. Hemos tenido inclusive un presidente no hace poco como Videgain, que es un productor lechero. Tenemos forestales, tenemos una participación importante de agricultores, a pesar que no hay muchas instituciones con un perfil netamente agrícola, pero tenemos Dolores, Soriano, Río Negro. Y te diría que una clase media rural, de medio a pequeños productores. Digo, hay un concepto que lo generó la historia de la institución, de que acá estaban grandes extensiones, grandes oligarcas, como nos clasifican en algunos ámbitos, pero la verdad, a mucho lo que les queda es el apellido, y no tanto la reforma agraria, como decía Wilson, que se dio en las noches, con estas familias numerosas que en el campo se daban, ha hecho que hoy nosotros estemos integrados más bien por productores familiares, productores, tenés desde productores ganaderos de 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas a productores ganaderos de 100, 200 hectáreas. ¿Cuáles son los temas que marcan la agenda de este año en Artigas? Y bueno, fundamentalmente te diría que hay un tema principal que va a estar en el correr de la tarde, que es, bueno, ¿cuál es el escenario que hoy estamos visualizando en la agropecuaria, ¿no? Ustedes saben bien lo que está pasando con los precios, con la agricultura, lo que está pasando con la lechería. Aparte de lo coyuntural que puede ser la seca que estamos viviendo ahora, digo, estamos más bien viendo hacia lo que ha pasado en estos 10 años de boom, de la explosión aquella agrícola, que eso arrastró a todos los otros rubros, al escenario que hoy tenemos, con un retiro de grandes empresas agrícolas, con una dejada de campos marginales, que se hizo agricultura debida o indebidamente, eso es otro tema para discutir, pero que hoy se van, se retiran, una ganadería que le movió el piso a esta agricultura de varias maneras positivas, pero también con algunas secuelas que les tenemos que afrontar. Vamos a tener eso como cerno en la tarde del Congreso, pero no por ello otro tema que no es menor, que lo vamos a tratar en la mañana, que es el tema del agua. Conocido esto, lo que ha pasado, las repercusiones, la responsabilidad que se le han indalgado al sector productivo como uno de los principales contaminantes de las fuentes de agua. Es muy conocido los casos últimos que pasó con el Santa Lucía y ahora con... Bueno, vamos a tener un panel de especialistas en el tema sobre qué es lo que está pasando, cuál es el nivel de contaminación, qué parte tiene la responsabilidad de la producción, cómo puede de alguna manera hacer algunas cosas para mitigar eso y bueno, y que sobre todo generar conciencia, no solamente a nivel de los productores, sino también a nivel de la ciudadanía. Hay que agregar que Fernando Dillero, productor del departamento de Florida, asumirá como presidente de la Federación Rural
subrogando en el cargo a Carlos María Uriarte, actual presidente justamente de la Gremial de Productores. Otro tema marca la agenda agropecuaria en estos días y está relacionada al abigeato. Representantes de la Comisión Honoraria de Seguridad Rural lograron reunirse con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y le trasladaron su preocupación por los casos de abigeato y faena clandestina que se están registrando en el medio agropecuario. La doctora Fernanda Maldonado señaló que el tema pasa porque desde el sector se está sumamente disconforme con el tratamiento que hace la justicia a este tipo de casos, lo que motivó a que integrantes de la Comisión Honoraria Asesora para la Seguridad Rural capacitaran a fiscales y jueces para actuar en estos casos. La propia doctora Fernanda Maldonado dialogó con Capital Agropecuaria. Doctora, concretamente, ¿de qué se trata esta concientización a jueces y fiscales? Concretamente, del perjuicio que el delito del abigeato, la faena clandestina o aquellos delitos nosotros los denominamos preparativos, como puede ser el daño en determinados, en el campo de alambrados, etcétera. También otra cosa que hay que mencionar es el daño a las majadas por el ataque de perros y demás. Bueno, el perjuicio económico y social que hay para el sector productivo en general, ni que hablar para los pequeños productores. En síntesis, a un productor le sale muy caro producir su ganado. No, esto no es que mañana pare una vaca, pare una oveja, yo largo mi cordero, mi ternero y se cría solo. Hay una gran inversión ahí de horas de trabajo, de clasificación genética, de organización en pasturas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin ir más lejos, hoy estamos en varios departamentos con declaración de estado de emergencia dado el tema de la sequía. Bueno, imagínense los perjuicios que también causa el abigeato asociados a este tipo de situaciones, en este caso derivadas del clima. Entonces, bien, y para crear conciencia realmente de lo que significa el abigeato en Uruguay, ¿qué podríamos decir? El daño social, más que nada, la gran disminución que conlleva esto en la productividad del país y en el tema de los pequeños establecimientos. Daño social de los pequeños productores, vinculados principalmente al sector de la cría de ovinos y al de los tambos. Un ejemplo, un pequeño productor lechero que tiene 10, 15, 20 vacas, el perjuicio económico y social que le causa que le maten 2 o 3 o que le roben 2 o 3. Y también el tema de las majadas, ¿no? Sabemos que hoy en Canelones, por ejemplo, se está desarrollando mucho la producción ganadera, la cría de ovejas y lamentablemente muchos productores ven desmotivada esta explotación o las decisiones que están adoptando por el daño del abigeato y también por el tema de los perros. En este sentido tenemos que concientizar a la población en general y también a quienes intervienen a la hora de juzgar estos delitos. Y también una cuestión fundamental que muy pocas veces se toma en cuenta, que es aquellos delitos que se pueden cometer contra la salud pública, contra la salud de la población. Hoy, si yo voy a comprar a un lugar que no está habilitado para comercializar carne o productos derivados de esta, tengo que tener mucho cuidado en saber qué tipo de productos estoy consumiendo. Muchas veces se vende en esos locales no habilitados producto del abigeato o producto de la faena clandestina. Y la verdad que las condiciones en las cuales se procesa esa carne son lamentables. ¿Jueces y fiscales no están al tanto de esta realidad? Nosotros suponemos que sí, surge esto a raíz de una conversación con los representantes de la Suprema Corte de Justicia, la necesidad de transmitir la preocupación y también del daño que causa este tipo de delitos. Nosotros acá no pretendemos capacitar a los jueces y fiscales en temas jurídicos, son ellos los expertos, pero sí sembrar esa conciencia, describirles el daño que esto causa. ¿Qué pasa con quienes cometen estos delitos hoy por hoy? Bueno, hoy lo que nos transmiten los productores rurales es que la mayoría no son juzgados con la dureza que el productor rural pretende, que es el damnificado. Esto se debe a diferentes cuestiones. Obviamente en cada caso concreto hay una explicación para ello. Muchas veces tiene que ver con la recopilación de los medios de prueba, de si se presentó la denuncia en tiempo y forma, de los elementos que esta tiene y demás. Nosotros hemos ido trabajando en todos estos puntos y bueno, lo que lamentablemente crece es la sensación de impunidad por parte de estas personas. Y no hablamos acá solamente de personas en lo individual, sino que ya sabemos, y esto es de público conocimiento, que hay verdaderas organizaciones detrás de todo esto. Vamos a cambiar de tema porque durante este mes de mayo el Secretariado Uruguayo de la Lana viene realizando un curso de clasificación de lanas.
actividad a realizarse en conjunto con INEFOP. Las actividades están dirigidas a productores, hijos de productores, trabajadores rurales, trabajadores de la esquila, operarios y empleados de la industria lanera, técnicos y estudiantes de carreras vinculadas al sector y público con actividades afines. El curso se desarrolla en el predio de exposiciones de la Rural del Prado. El mismo prevé clases prácticas y teóricas. En este caso, el técnico agropecuario Enrique Pese, justamente técnico y asesor del Secretariado Uruguayo de la Lana, se refiere al tema. Bueno, este es un curso de clasificación de lanas con un soporte de información teórica vinculada a la fibra, a los mercados, a los aspectos de mejoramiento genético, o sea, toda una base vinculada directamente a la fibra. Y está destinado a ocupar un lugar que hoy lamentablemente existe, que es la formación en temas específicos en ovinotecnia, porque hoy el rubro indudablemente ha tenido una reubicación en lo que son las prioridades de los productores. Este curso ha sido siempre una fuente de formación y un apoyo muy importante para todos los técnicos vinculados al sector. El caso nuestro es un ejemplo que hemos hecho de una herramienta del provecho de este curso. Hoy día el curso está formado fundamentalmente por estudiantes avanzados de carreras agronómicas, agronomía, veterinaria, licenciaturas, tecnicaturas, tanto de la Universidad del Estado como universidades privadas. Forman, como yo digo, son parte de la formación profesional de toda esta gente. Pero a su vez hay un complemento de participantes no menor que vienen de industrias laneras, que trabajan a diario con la lana y es una herramienta de trabajo fundamental. Este año, yo te diría que por casualidad no tenemos presencia de gente del extranjero, que es una de las características. Este curso es muy conocido en la región y normalmente tenemos un número significativo de participantes, argentinos, chilenos. El año pasado se dio la casualidad de tener 3 profesionales mexicanos que vinieron especialmente a formarse en clasificación de lana en este curso. La producción ovina en Uruguay es un referente en la región, no solamente en aspectos de manejo, sino aspectos genéticos, ¿verdad? El Uruguay ovino ha sido un gran aportador de genética para las diferentes cabañas de la región. La lana es una fibra natural que se obtiene de las ovejas, cabras y de otros animales como llamas, alpacas, guanacos, vicuñas o conejos, mediante un proceso denominado esquila. Se utiliza en la industria textil para confeccionar productos tales como sacos, mantas, guantes, calcetines, suéter. Los productos de lana son utilizados en su mayoría en zonas frías porque con su uso se mantiene el calor corporal. Esto es debido a la naturaleza de la fibra del material. Las lanas más valiosas son las que proceden de ovejas de 3 a 6 años. Una oveja produce al año de 1 a 3 kilos de lana fina o de 2 a 6 kilos de lana gruesa, según se trate de una raza u otra. La clasificación del vellón tiene su importancia si se aspira a lograr cierta uniformidad en el hilado. De esto hablamos también con Enrique Pese. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este curso de lana? Bueno, es tratar de darle valor a las principales características de la lana, que son, y por su orden de importancia, el diámetro, que es lo fina o gruesa que es una lana, es el diámetro de fibra, el promedio del diámetro de fibra, ¿verdad?, que es lo que va a determinar la capacidad de uso de esa lana, si la vamos a destinar, por ejemplo, a lanas de vestimenta o a lanas de otro tipo de usos, como lanas de labores o lanas de tapizados, alfombras o lo que sea, ¿verdad? Las lanas cuanto más finas en su diámetro, el valor de vestimenta, para uso de la vestimenta, aumenta. Cuando hablamos de fina, hablamos siempre de micronaje. ¿Cuánto más grueso? Hablamos de micronaje sí que estamos hablando de mediciones objetivas, o sea, valores objetivos, y se logra a través de un muestreo de la lana llevado a aparatos de laboratorio. Lo que nosotros estamos haciendo en el curso es una estimación de esos valores por apreciación visual fundamentalmente y tacto. Entonces, lo que hacemos es una estimación y hablamos de finura. Bien. Cada rango de finura implica una gama de diámetros.
el micronaje o la finura es la principal característica de la lana y es el promedio. Esto determina... Estamos mirando que es el largo. Eso es la mecha, La mecha. y tú lo que estabas apreciando es el largo, que es la segunda característica. Pero tenemos que tener en cuenta que la finura o el diámetro es lo que determina fundamentalmente el precio de un lote de lana, en el entorno de un 80%. Y después afectamos por otras características que son las que determinan la calidad de la lana. El largo de mecha, que fundamentalmente nos está determinando la calidad del hilo que vamos a poder lograr con esta lana en cuanto a lo que tiene que ver con su vida, la resistencia, la capacidad que tiene la lana de resistir todo el tironeo del proceso hasta llegar al final de la cinta de top, de manera que nos asegura que lo que compramos íntegramente lo aprovechamos como producto y no en desperdicios en el rendimiento, ni al lavado ni al peinado. Y otra característica también muy importante es el color. El color, la calidad. El color. No el color subjetivo que podemos ver arriba de la mesa o en este vellón, sino una vez procesado y lavado, medido a través de aparatos de laboratorio, porque hay algunos colores o algunas afectaciones de color que no remueven al lavado. Y entonces eso determina la capacidad de teñido que va a tener ese lote de lana. El Uruguay es un país que produce una excelente materia prima, excelente, y la ha producido siempre. Nuestros problemas lamentablemente han estado fundamentalmente vinculados a los problemas de la presentación de la zafra. Claro. Se generaban a partir del momento de la cosecha, durante el manejo de la cosecha. Y de ahí el tema de los acondicionamientos, claro, y las grifas que implican los grados de preparación que tiene ese lote de lana para ser presentado a la industria y valorarlo. Claro. Y se paga en consecuencia. El Uruguay es un país que se ha especializado en la producción de doble propósito, aún en ese doble propósito con una orientación lanera. Hoy vale la carne y vale la lana. Hoy vale la lana, vale la carne, es todo un complemento, es una ecuación económica. El Uruguay tiene un porcentaje muy importante de la raza córnea, que se ha adaptado muy bien a las condiciones del país, pero también tiene otras razas que vienen incrementando su presencia en lo que es la majada nacional. El merino, que ha tenido un destaque muy importante en los últimos años, a partir de lo cual logramos esos micronajes que hablamos. El ideal, una excelente lana desde el punto de vista textil. El merilín, que notoriamente ha mejorado mucho, sobre todo sus temas de color en los últimos años. A modo simplemente de comentario, el Uruguay ha afinado tanto la lana que ha llegado a valer un traje en Italia, en un mercado bastante exigente, hasta $10.000, según la finura de la lana, la calidad justamente de lo que se produce. En minutos estaremos dialogando con el doctor Ricardo de Izaguirre, presidente del Instituto Nacional de la Leche, para crear justamente conciencia de la difícil situación que vive el sector por falta de lluvias y la actual coyuntura internacional de precios de los lácteos. La pausa, volvemos enseguida. El gusto de recibir al doctor Ricardo de Izaguirre, presidente del Instituto Nacional de la Leche, también productor lechero, para hablar de un tema que importa y muchísimo, para crear conciencia sobre todo lo que está sucediendo en nuestro país por este déficit hídrico que se ha instalado en el territorio nacional. Doctor, el gusto de que nos acompañe en el día de hoy, bueno, para analizar este tema, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el fenómeno concreto de lo que está sucediendo? El fenómeno es que estamos en una zona de América en el cual dependemos mucho del agua del Pacífico. En esa zona hay en este momento muy buena temperatura y calentamiento, y hay una gran producción de agua en las nubes. No se han trasladado hasta acá por razones de vientos o por... normalmente nosotros, no sé si tú has observado la población que de pronto, capaz que en Montevideo más, que cuando viene un ciclo de lluvias te llueve todos los sábados, todos los domingos, sí, que es más o menos el tiempo en el cual está ese recargo de nubes y la llegada de las nubes del Pacífico acá. Las otras lluvias que se reciben, sobre todo en Montevideo, son los vientos del Atlántico. Lluvias del Atlántico son esas lluvias de vientos del sur sobre Montevideo en invierno, o sea, esos chubascos fríos que son aguas del Pacífico, del Atlántico, y que son aguas frías y de poco volumen. Las que en general se nutren en nuestro país, ese 1.200 milímetros anuales, son generalmente
aguas del Océano Pacífico. Y esto indica que se haya instalado la sequía en estos departamentos, que parece que está partido el 12 Uruguay, ¿no? Que se declaró la emergencia primero en 5 departamentos y ahora se sumó Florida y Canelones. ¿Tiene que ver con el ingreso? Estas lluvias vienen de Argentina, vienen con mucha fuerza, incluso ha habido inundaciones, pero no han llegado hasta estos departamentos de contra el Atlántico, que son precisamente por la disminución de lluvias, por los vientos más intensos de la costa y por el tipo de suelo que ellos tienen, que hay en esa zona, las cuales entraron en déficit hídrico con más antes que el resto del país, y ahora se suman estos departamentos que cuando se decretó el déficit en la zona este, estaban en amarillo, aquellos los teníamos en rojo con un déficit importante, y ahora se agrega Canelones y Florida, que están con las características bastante similares. ¿Y no es necesario que se declare todo el país en emergencia agropecuaria? ¿Todavía? Por ahora todavía no, o sea que eso se está monitoreando, estamos esperando para este fin de semana lluvias importantes y esperemos que vengan para todos. Si bien estas lluvias de otoño o esta época es complicado porque es época de siembras, es época de lechería de pariciones, o sea, las pariciones en ganadería son sobre todo de primavera. En los tambos la mayoría de las pariciones se concentran en otoño porque el productor lechero tiene reservas forrajeras que mantienen durante el invierno la producción, y después se permite seguir en primavera cuando aumenta el volumen de pasto. ¿Sí? ¿Y qué significa la emergencia agropecuaria? ¿Cuáles son las ventajas o en qué se le ayuda al productor en este caso cuando se declara emergencia? Cuando se declara emergencia le permite al Ministerio de Ganadería tomar medidas de ayuda a los productores, en este caso es concentrados. Concentrados llamamos a alimentos no fibrosos. Perfecto. O sea, los alimentos los dividimos entre fibrosos y concentrados. Estos son concentrados en nutrientes, energéticos y proteicos, pueden ser sales también, que son fáciles de aportar porque en menos kilos tienes más nutrientes, y es lo que el Ministerio le va a aportar. Fundamentalmente glúcidos y proteínas, o sea, azúcares y proteínas. El Ministerio ayuda, el Poder Ejecutivo ayuda con dinero para hacer que se pueda comprar las raciones. Claro, en el caso y después el productor la tiene que devolver. El productor debe devolver ese dinero aportado, para algunos productores con alguna quita, algún auxilio en ese dinero que se le dio. Para el ganado de carne es importante para mantener el stock, incluso para poder preñarlo. En el ganado lechero no estamos hablando ya de mantener los animales, estamos hablando de mantener la producción. O sea, el productor lechero no es que los animales sobrevivan, es que vos ese animal lo puedas tener en el pico de producción. Está relacionado el pico de producción de leche como la mantienen toda la lactancia. Entonces, cuando hablamos de que las vacas están pariendo y ya estaba preparado para que parieran en esta época, estamos pensando que esos animales tenemos que llevarlos al máximo de su potencial en este momento para que a lo largo de toda la lactancia sea eficiente y podamos, si llueve, tener la primavera y aprovecharla, que esperamos que así sea. Doctor, se dice que va a haber muy poco invierno, va a ser muy corto. Hay algunos meteorólogos privados que ya anuncian de que el 15 de agosto está comenzando la primavera, y al sector lechero lo afecta indudablemente y a todo el sector, pero el sector lechero se ve bastante cambiante, por cierto, y se está hablando de que hace unos 139 años que no pasaba un fenómeno como este. Para crear justamente esa idea de lo que puede pasar con el sector lechero, ¿qué está cambiando? ¿Qué es lo que cambia? ¿Y a qué se debe enfrentar justamente la población con el tema de este? Sí, nosotros somos una producción lechera distinta a la de la americana o de los países desarrollados. Nuestra producción es competitiva, la del Cono Sur y la de países como Nueva Zelanda y Australia, por su producción a cielo abierto. Claro. O sea que somos dependientes de lo que está pasando con el clima. De alguna manera el productor intenta, transfiriendo forraje de la época de más producción para las épocas de menos, atenuar esos problemas climáticos, o en el futuro con el riego, ir buscando seguros que el propio productor pueda ir generando de los años más benévolos a los años más carenciados. De por sí tiene ciclo de transferencia de alimentos desde la primavera o del verano hacia el invierno o a las zonas de escasez. Pero para estos problemas de déficit hídrico o incluso de lluvias muy importantes en algún caso, lo importante es poder transferirlo de pronto de un año a otro, claro, para poder estar preparado para eso. ¿Hubo años peores para la lechería?
una seca de primavera es peor que esta, ¿no? Si bien esta es una época de siembra y de pariciones, la primavera es donde se produce el 60% de la materia seca de la pastura. La pastura es el alimento más barato para nosotros, ¿no? O sea que en el año 2008, 2009, o sea, en ese verano fue un golpeo mucho más fuerte que este, ¿no? ¿Cómo enfrenta la economía del productor teniendo en cuenta lo que está pasando incluso con los precios internacionales, los lácteos? Estamos frente a una coyuntura complicada hasta en eso. Por un lado el déficit hídrico y por otro lado el contexto internacional que está afectando al sector. Me imagino que lo vive permanentemente como productor y como presidente del Instituto Nacional de la Leche, ¿no? El tema climático, nosotros convivimos con el clima, o sea, sabemos con el barro, con la tierra, con la lluvia, con los avatares que existen en el clima, o sea, son nuestra manera de vivir. Pero en estos casos, además de esto de transferencia para la sequía de alimentos de una época a otra, sin duda necesita financiamiento, ¿no? Claro. O sea, los costos de producción hoy son más altos. Cuando hablamos de dar concentrado, es mucho más costoso que dar verde, que el verde es un alimento muy productivo, de alta productividad. Y en esto que tú hablabas de precios, nosotros tenemos, sin duda estamos exportando el 70% de los lácteos a nivel mundial, y el precios internacionales que bajó de $5.000 la tonelada de leche en polvo a 2.500 claro. en un año o menos, y sigue bajando en las licitaciones de ayer, significa de que el sector ha generado algunos seguros de precios para mantener, anticíclicos para mantener esos precios, pero seguramente no van a ser suficientes porque ya venimos con un año de déficit y seguramente el sector que está muy integrado, porque es un sector que en el 70%, 75% es cooperativo, claro. y que es muy fuerte porque 74% es de productores familiares. Toda esa trama social interesa dejarla, o sea, cuando hablamos de déficit hídrico, cuando hablamos de déficit de alimentación o de cambios climáticos, el que más nos preocupa es la sustentabilidad social, ¿no? Que toda esa gente que vive, que está en el medio rural, que genera que el pueblo se desarrolle, que el cuadro de fútbol, que la policlínica, que la escuela, que el liceo, que la carretera, que la capilla, estén creciendo al unísono de los establecimientos que están radicados, porque vos tenés que ordenar cada 12 horas, y eso te hace que estés metido en ese tema. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, además de producir leche y poder seguir exportando, que es bueno para el país, es que la gente tenga esa manera de vivir, ¿no? ¿Hay conciencia con respecto a lo que está pasando en el sector, en el común denominador de la gente, que no está metido directamente en la lechería? Nos parece que tendría que haber más, ¿no? Sí. Nosotros, como estamos orgullosos de lo que hacemos, nos interesa transmitirlo, Claro. de que es una forma de vivir en la cual nos sentimos bien y que es nuestra manera de desarrollar y de criar los botijas y de transmitir esa cultura de trabajo, de resiliencia, de soportar las malas, de crecer en estos momentos difíciles que siempre aprendemos. Ser productor lechero es una forma de ser. Nosotros decimos eso, claro. Pero sí, te hace ser muy fuerte, de sacar pues un trabajo familiar en el cual toda la familia está aprendiendo en esto, todos compartimos estas inquietudes, y en el cual desde un parto, que alumbrar a la vida, que lo estás viendo todos los días en los animales, hasta la muerte, ¿no? Se va aprendiendo, ¿no? O sea que es una enseñanza para toda la vida, ¿no? Doctor, muy amable. No, gracias. Muchas gracias. Habría muchos más temas para conversar, pero bueno, será otra la invitación para seguir hablando. Me entusiasmo, ¿viste? No, muy bien. Ya conocemos de lo que quiera el sector y además del conocimiento que tiene, y seguramente vamos a seguir abordando estos temas más adelante. Muchísimas gracias, ojalá que llueva. Ojalá que sí. Ojalá que llueva, aunque no llueve pasto, como dice, hay que entenderlo. Hay que saber esperar. ¿No? Hay que saber esperar. Amigos de TV Ciudad, amigos de Capital Agropecuario, será el reencuentro el próximo viernes a las 20 y 30 horas, como siempre, para tratar de crear conciencia de este importante sector de la economía nacional. Que tengan ustedes un buen fin de semana.
noche habría muchos más temas para conversar, pero bueno, será otra la invitación para seguir hablando. Me entusiasmo, ¿viste? No, muy bien. Ya conocemos de lo que quiera el sector y además del conocimiento que tiene, y seguramente vamos a seguir abordando estos temas más adelante. Muchísimas gracias, ojalá que llueva. Ojalá que sí. Ojalá que llueva, aunque no llueve pasto, como dice, hay que entenderlo. Hay que saber esperar. Hay que saber esperar. Amigos de TV Ciudad, amigos de Capital Agropecuario, será el reencuentro el próximo viernes a las 20 y 30 horas, como siempre, para tratar de crear conciencia de este importante sector de la economía nacional. Que tengan ustedes un buen fin de semana.